Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Lisset Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culin Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Obregón. Diputada M.A. Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Y diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Ciudadana Presidenta, informa usted que están presentes 21 diputados, faltando 4 con justificación. Solicito a las y los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. Público presente, por favor, ponerse de pie. En virtud de existir quórum legal con la asistencia de 21 diputadas y diputados, siendo las 12 horas con 11 minutos del día 15 de agosto del año 2019, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 21 correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Gracias. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura el acta de sesión ordinaria número 20, celebrada el día 8 de agosto del presente año. Diputada Presidenta, en virtud que el acta de mención ya fue enviada previamente por vía electrónica con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Nadie. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 20. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recabar la votación económica. A favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por mayoría. En virtud de haberse votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 20, celebrada el 8 de agosto del año en curso. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 20. Por instrucciones de la Presidencia, se preguntan las diputadas y los diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia. A favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por unanimidad de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 20, celebrada el 8 de agosto de 2019. En el quinto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y a los diputados por medio electrónico,
con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera y 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito se someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría de recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones. A favor de hacerlo, levantando su mano. Le informo, diputada Presidencia, que fue aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, por el que se propone reformar los artículos 10, 111 y 112 de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima. Tiene la palabra la diputada Ana Karen Hernández Aceves. Con el permiso de la mesa directiva. A petición del presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de los dictámenes que se discuten en esta sesión, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación, solicitándole que se inserte de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la diputada Ana Karen Hernández Aceves. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Karen Hernández Aceves para que inicie con la lectura de los términos aprobados. Con el permiso de la Presidencia, dictamen número 43 de las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo a la iniciativa presentada por la de la voz diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la que se propone reformar los artículos 10, 38, 111 y 112 de la Ley de Servicios para la Integración atención, cuidado y desarrollo integral infantil del Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima presente.
Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 123 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto único. Se reforman los artículos 10, 111, 112 de la Ley de Prestación de Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima para quedar en los siguientes términos. Artículo 10. Para la prestación de servicio de atención, cuidado y desarrollo integral infantil se deberá cumplir con lo dispuesto por la ley, su reglamento y las disposiciones y ordenamientos jurídicos en la materia. Y en cuanto a servicios educativos, salubridad, infraestructura, equipamiento, seguridad, protección civil y medidas de higiene de los centros de atención infantil en cualquiera de sus modalidades, debiendo otorgarse en un ámbito de corresponsabilidad de quienes prestan esos servicios para lograr el máximo desarrollo social, psicológico, físico y emocional de los y las niñas. Artículo 111. En su caso de pérdida de la vida o la existencia de lesiones o cualquier otro acto de maltrato en contra de las niñas y niños en su cuidado, en tanto se deslinda la responsabilidad del centro de atención infantil o personal relacionado con el mismo. Artículo 112. La pérdida de la vida o la existencia de lesiones o cualquier otro acto de maltrato en contra de un niño o una niña a su cuidado, acreditadas mediante sentencia ejecutoria que haya causado Estado y sean atribuibles al incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y demás disposiciones aplicables. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Las comisiones que describen solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 13 de agosto del 2019. Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Presidente, diputado Arturo García Arias. Secretarios, diputado Rogelio Rueda Sánchez, diputado Guillermo Toscano Reyes. Vocales, diputado Vladimir Parra Barragán y diputado Carlos César Farías Ramos. Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, diputada presidenta Araceli García Muro. Secretarias, diputada Rosalba Farías Larios y diputado Arturo García Arias. Es cuanto. Gracias, diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción 4, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y lo particular en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Blanca Olivier, por la afirmativa.
Anel Bueno por la afirmativa. García Arias por la afirmativa. Araceli García Muro por la afirmativa. Rogelio Salinas por la afirmativa. Guillermo Toscano, a favor. Carlos Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Antero por la afirmativa. Greta Alcolín, a favor. Perver Corona, a favor. Rogelio Rueda, a favor. No es correcto, no. Remedios Olivera por la afirmativa. Fernando Escamilla, por la afirmativa. Rodríguez Soriano Lisset por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa. Julio Anguiano, a favor. Rosalba Farías por la afirmativa. 19. ¿Lo ponemos? Está fuera del coro. Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, por el que se propone reformar la fracción cuarta del artículo 64 de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima. Tiene la voz la diputada Remedios Olivera Orozco. Muchas gracias, diputada presidenta, compañeros y compañeras diputadas. Dictamen número 44, elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto que propone reformar la fracción cuarta del artículo 64 de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores en el Estado de Colima. Como ha sido tramitada ya la dispensa del trámite, me limitaré a leer por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 y 132 de su reglamento. Se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo único. Se reforma la fracción cuarta del artículo 64 de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 64. Fracción cuarta. Que tenga una residencia mínima de 10 años en el Estado, la cual se acreditará a través de la constancia respectiva. Cuando por razones de salud o económicas no se cuente con la posibilidad de tramitar el documento idóneo, la residencia se podrá acreditar con diversos documentos que autentifiquen su residencia, como pueden ser el acta de nacimiento, recibos de pago, credenciales de identificación, recibos de luz, teléfono u otros similares, previa visita de verificación del instituto. Transitorio. Único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 13 de agosto de 2019,
La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado Arturo García Arias, presidente, diputado Rogelio Humberto Roda Sánchez, secretario, diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario, diputado Vladimir Parra Barragán, vocal, diputado Carlos César Farías Ramos, vocal. Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, diputada Araceli García Muro, presidenta, diputada Rosalba Faría Larios, secretaria, diputado Arturo García Arias, secretario. Es cuanto. Gracias, diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las compañeras y compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Votación. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Nadie. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Blanca Olivier, por la afirmativa. Anel Bueno, por la afirmativa. Araceli García Muro, por la afirmativa. Rogelio Salinas, a favor. Guillermo Toscano, a favor. Carlos Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Berber Corona, a favor. Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa. Gretel Kulin, por la afirmativa. Remedios Olivera, por la afirmativa. Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Escamilla, por la afirmativa. Rogelio Rueda, a favor. García Arias, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa. Julio Anguiano, a favor. Rosalba Farías, por la afirmativa. Le informó a usted, diputada presidenta, que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, presentamos el dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, por el que se propone reformar los artículos cuarto, fracción 1, 9, 12, fracciones segunda, tercera, quinta, 14ª y 16ª, 13, fracciones 1, inciso E, 1, segunda, incisos A y L, 22, fracción 11, 38, fracción 8, 60, fracciones novena, 12º, 27º, 52ª y 55ª, 86 fracciones 14ª, 16ª
y 100, fracción 1 de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima. Tiene la palabra la diputada Araceli García Muro. Buenos días, con su permiso, presidenta y miembros de la mesa directiva. Compañeras y compañeros, dictamen número 45, elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, correspondiente a reformar diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima. Antecedentes. Por lo expuesto y con fundamento, me voy a pasar lo de los antecedentes, con su permiso, presidenta, porque es muy largo. Y todos los compañeros diputadas y diputados ya lo tienen en su correo. Y está aprobado además. Y está aprobado por gobierno interno. Gracias. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto. Dictamen. Artículo único. Se reforman los artículos 4, fracción 1, 9, 12, fracciones 2, 3, 5, 14, 16, 13, fracciones 1, inciso E y 2, inciso A y 1, 22, fracción 11, 38, fracción octava, 60, fracciones 9, 17, 27, 50 y 53, 86, fracciones 14 y 16. 100, fracción primera de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 4. Adultos mayores, a toda persona física de 60 años de edad o más. Artículo 9. Los servicios de asistencia social dirigidos al desarrollo de las personas menores de edad, los adultos mayores, la mujer, la familia y al desarrollo de la comunidad serán de carácter preventivo, por lo que independientemente de lo señalado en otras disposiciones, se presentarán en todos los casos en que resultasen necesarios o exigibles, aun cuando no lo soliciten los presuntos beneficiados, salvo 12, disposición en contrario. Las medidas que para los efectos anteriores se adopten constituirán medios formativos y no tendrán carácter represivo ni atentarán contra la salud o dignidad de las personas. Artículo 12, fracción segunda, la atención en establecimientos especializados a personas menores de edad, personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho y adultos mayores en el estado de abandono o maltrato. La promoción del bienestar del adulto mayor y el desarrollo de acciones de preparación para la senectud a personas en el estado de desventaja social. Artículo 5. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social a personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia familiar y prevención de sustracción de menores de edad al extranjero. Artículo 14. La colaboración y auxilio a las autoridades laborales competentes en la vigilancia y aplicación de la legislación laboral en aquellos aspectos concernientes a las personas menores de edad, la mujer, los adultos mayores y personas con discapacidad. Artículo 16. La representación legal a través de la Procuraduría
en todas las controversias judiciales en las que sean parte interesada los sujetos de asistencia social y en especial las personas menores de edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad, siempre y cuando las prestaciones demandadas no contravengan los objetivos del DIF estatal. Artículo número 13, inciso E. El fomento de una cultura de dignificación del adulto mayor que implica la difusión de información que permita conocer y comprender el proceso de envejecimiento, así como la detección oportuna de enfermedades para prevenir secuelas discapacitantes y mantener la salud y autonomía de los mismos. Artículo 2. Fracción A, el cuidado en establecimientos asistenciales de menores de edad y de adultos mayores que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Primero, proporcionar a los adultos mayores que se encuentren en situación de vulnerabilidad servicios de alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, trabajo social, actividades culturales, recreativas, ocupacionales, psicológicas y capacitación para el trabajo. En el artículo 22, es fracción octava, adultos mayores que se encuentren en desamparo, marginación, sujetos a maltrato, sujetos de violencia intrafamiliar, emocional o expuestos a ser víctimas de explotación o con alguna discapacidad. Artículo 11º. Brindar atención a personas menores de edad y personas que no tengan la capacidad de comprender el significado de un hecho por contar con alguna discapacidad y que sufran cualquier tipo de violencia. Mujeres abandonadas y maltratadas, mujeres en periodo de gestación, adolescentes en situación de vulnerabilidad, adultos mayores y otros casos de personas en circunstancias parecidas. Artículo 17. Promover acciones para el bienestar del adulto mayor, así como la preparación e incorporación a esta etapa de la vida. Artículo 27. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de personas menores de edad en estado de abandono o expósitos, personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, adultos mayores en estado de abandono y de personas con alguna discapacidad. Artículo 52. Fomentar en las personas menores de edad sentimientos de amor y apego a la familia, de respeto a los adultos mayores, a la sociedad y el interés por nuestra herencia histórica. Artículo 55. Fomentar la utilización adecuada del tiempo libre mediante la promoción y organización de actividades recreativas, artísticas y deportivas dirigidas a la familia en general, así como a las personas menores de edad, personas con discapacidad, mujeres y adultos mayores. En el artículo 86 se reforma la fracción 14, establecer hogares de retiro para los adultos mayores. En el artículo 16º, establecer programas de trabajo y ocupación para los adultos mayores. Y artículo 100. Primero, proporcionar servicios de asistencia social a las personas menores de edad, a personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, personas con discapacidad, mujeres en estado de embarazo, adultos mayores y otros casos de personas en circunstancias parecidas. Transitorio. El presente decreto único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado Arturo García Arias, presidente; diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, secretario; diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario; diputado Vladimir Parra, vocal; diputado Carlos César Farías Ramos, vocal; y de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, la de la voz, diputada Araceli García Muro, presidenta; diputada Rosalba Farías Larios, secretaria; y diputado Arturo García Arias, secretario. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Araceli. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informó, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que se procederá para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Blanca Olivier por la positiva. Vladimir Parra por la afirmativa. Anel Bueno por la afirmativa. García Arias por la afirmativa. Araceli García Muro por la afirmativa. Rogelio Salinas, a favor. Carlos Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Antero por la afirmativa. Rodríguez Soriano Lisset por la afirmativa. Berber Corona, a favor. Remedios Olivera por la afirmativa. Ana Karen Hernández por la afirmativa. Gretel Kulin a favor. Rogelio Rueda, a favor. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Guillermo Toscano, a favor. ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa. Julio Anguiano, a favor. Rosalba Farías por la afirmativa. Le informó usted, diputada presidenta, que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado con 19 votos el documento que nos ocupa. Instruyó a la Secretaría del trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se presenta el dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, de prevención y reinserción social y de igualdad y equidad de género, por el que se propone reformar los artículos 115, primer párrafo, 123 bis,
tercer párrafo, 124 bis, último párrafo, 126 fracciones segunda, cuarta, quinta, sexta y séptima y 127 tercer párrafo del Código Penal para el Estado de Colima. Tiene el uso de la voz el diputado Arturo García Arias. Con el permiso de la mesa directiva. Dictamen número 46, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, de Igualdad y Equidad de Género y de Prevención y Reinserción Social, correspondiente a diversas iniciativas presentadas por las que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado, presente. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Único. Se reforman los artículos 115, primer párrafo, 123 bis ter, párrafo 124 bis, último párrafo, 126 fracción segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima y 127 tercer párrafo, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera. Artículo 115. Los antecedentes penales prescriben para todos los efectos legales una vez que se hayan cumplido las sanciones impuestas en la materia, en la sentencia ejecutoriada, o en su defecto hayan prescrito las mismas. La declaratoria de prescripción de los antecedentes penales, así como su cancelación, se realizarán de oficio por las autoridades. Artículo 123 bis. A quien cometa homicidio por razones de orientación sexual o identidad de género, se le impondrán de 35 a 50 años de prisión y multa por el importe al equivalente a 1,000 a 1,500 unidades de medidas de actualización. Artículo 124 bis. A quien cometa feminicidio se le impondrá de 40 a 60 años de prisión, multa por el importe equivalente a 1,000 a 1,500 unidades de medida y actualización y privación de derechos que le pudieran corresponder en relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Artículo 126, fracción segunda, de 6 meses a 2 años de prisión y multa por el importe equivalente de 1 hasta 20 unidades de medida y actualización y tardan en sanar más de 15 días. Fracción cuarta, de 2 a 4 meses o 7 años de prisión y multa por el importe equivalente de 50 hasta 90 unidades de medida y actualización cuando resulte la perturbación permanente de alguna función u órgano. Quinto, de 2 años, 8 meses a 8 años de prisión y multa por el importe equivalente a 80 y hasta 100 unidades de medida y actualización si ponen en peligro la vida. Sexto, de 3 a 9 años de prisión y multa por el importe equivalente de 90 hasta 200 unidades de medidas y actualización si producen la pérdida de cualquier función u órgano o causen una enfermedad cierta o probablemente incurable. Y séptimo, de 3 años, 4 meses a 10 años de prisión y multa por el importe equivalente de 200 hasta 400 unidades de medida y actualización y causen incapacidad total permanente para trabajar. Artículo 127. Cuando las lesiones sean producidas por razones de género, de orientación sexual o identidad de género, conforme a los supuestos de los artículos 123 bis y 124 bis de este código, la pena se aumentará de 6 meses a 5 años de prisión. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. Segundo, el Poder Judicial del Estado de Colima, en un término no mayor de 90 días naturales
contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá contar con los mecanismos y herramientas necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el primer párrafo del artículo 115 contenido en este instrumento. El gobernador del estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, por las comisiones de Igualdad y Equidad de Género, diputada presidenta Ana Karen Hernández Aceves, diputada secretaria Ana María Sánchez Landa y diputada secretaria Francis Anel Bueno Sánchez. Por la Comisión de Adultos, de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, presidenta la diputada Araceli García Muro, diputada secretaria Rosalba Farías Larios, y el diputado secretario Arturo García Arias. Por la Comisión de Prevención y Inserción Social, diputada presidenta Lisset Rodríguez Soriano, diputada secretaria M.A. Remedios Olivera Orozco y diputada secretaria María Guadalupe Berber Corona. Y por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado vocal Vladimir Parra Barragán, diputado vocal Carlos César Farías Ramos, diputado secretario Rogelio Rueda Sánchez, diputado secretario Guillermo Toscano Reyes y el de la voz, presidente diputado Arturo García Arias. ¿Es cuánta, diputado presidente? Gracias, diputado Arturo García Arias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido que se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Blanca Olivier, por la afirmativa. Gretel Kulin, a favor. Anel Bueno, por la afirmativa. García Arias, por la afirmativa. Araceli García Muro, por la afirmativa. Jazmín García, a favor. Carlos Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Rogelio Rueda, a favor. Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa. Remedios Olivera, por la afirmativa. Fernando Escamilla, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Guillermo Toscano, a favor. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Rogelio Salinas, a favor. A continuación procederá a votar la mesa directiva. Berber Corona, a favor. Julio Anguiano, a favor. Rosalba Farías, por la afirmativa. Son 20, ¿no? 20 votos. Son 20, ¿no? Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales. Se le concederá el uso de la palabra en el orden en que hayan sido registrados sus participaciones ante esta mesa directiva. Se concede Sí, les informo, compañeros diputados, estamos en asuntos generales, en el registro que tenemos previo y el de hoy, en ese orden nos vamos a sujetar. Por lo tanto, tiene el uso de la voz la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso, de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados y público que nos acompaña. Pido la autorización de hacer solamente la lectura de la exposición de motivos y el articulado entre el documento íntegro para su análisis y aprobación. Las suscritas diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio y Araceli García Muro, ambas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de esta 59ª legislatura de la paridad de género, en el uso de las facultades que nos confieren los artículos 83.1 y 84.2, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su reglamento. Sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la integración y desarrollo social de las personas con discapacidad del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. En México y en nuestro Estado de Colima, las personas con discapacidad conforman uno de los grupos más marginados dentro de nuestras sociedades. Esta discriminación se presenta de manera estructural y sistemática y surge de un proceso de comportamientos a partir de la educación y la psique de los individuos que llegan a disminuir, incluso a anular las oportunidades de sus víctimas. Estas situaciones no nada más violentan el goce pleno de los derechos humanos, sino que también limitan el progreso social en estos grupos vulnerables. Se estima que en nuestro país habitan poco más de 7 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa aproximadamente el 6% de la encuesta poblacional total. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en el INEGI en el año 2017, que especifica, además de que 25 de cada 100 personas con discapacidad mayores de 12 años fueron víctimas de discriminación al menos una vez al año. Y la mayoría de los casos en el que en una situación tan indignante como esta ocurre, tenemos que remontarnos a la vía pública, al transporte público, al momento de requerir algún servicio médico, en los estudios académicos, incluso hasta dentro de nuestras propias familias la victimizan. Hablando específicamente de la educación, que sin duda es un motor fundamental para el progreso o bien la falta de ella en esta causa fundamental de los estancamientos en una nación, nos encontramos con alarmantes datos. Por ejemplo, nuevamente, según el ENADIS, un poco más de 2 entre 10 personas con discapacidad actualmente no saben leer ni escribir. Eso se traduce a 1.048.000 personas.
Pero este dato se vuelve aún más alarmante si lo analizamos en perspectiva, ya que el nivel nacional de analfabetismo en la población total de los mexicanos mayores de 15 años es solo del 6%, mientras que la población de personas con discapacidad es el 25.8%. Y atención con lo siguiente, si nos concentramos solamente en los infantes con discapacidad entre 6 y 13 años de edad, el número se eleva al 60.5%. Es de considerarse entonces que la principal barrera estructural que nos encontramos en esta materia tiene que ver con el desarrollo de la educación y las prácticas discriminativas que lamentablemente se presentan desde la educación inicial, impactando posteriormente en los ámbitos sociales, laborales y emocionales de las personas con discapacidad. Si no somos capaces de comprender que educativa y culturalmente tenemos aún mucho camino que recorrer como sociedad para la plena garantía de los derechos humanos de todos nuestros semejantes, pero sobre todo de todos los grupos que históricamente han sido marginados de manera sistemática, entonces no podremos hablar de un verdadero bienestar para todas y todos. En Colima, hoy no contamos ni siquiera con un censo real, completo y actualizado sobre las personas de cualquier tipo de discapacidad que viven en nuestros 10 municipios. No contamos con infraestructura, las herramientas, la tecnología y mucho menos con la empatía colectiva que se merecen para su pleno desarrollo físico, emocional, psicológico, social y espiritual. Diputada Presidenta, les solicito la presencia de mi compañera Araceli García Muro para que continúe con la lectura de la exposición de motivos. Le solicito a la diputada Araceli. Romualdo. Estamos viviendo tiempos en los que experimentamos cambios importantes, no solo de gobiernos, no solo de regímenes políticos, no solo en las formas de hacer política. Y en esta evolución es tan oportuno como imperante que busquemos ya no solo la garantía de los derechos humanos y sociales de los demás. Estamos viviendo tiempos de reconocer la igualdad sustantiva como un principio para equiparar oportunidades a partir de la aceptación de las desigualdades históricas, económicas, sociales y culturales con las que un individuo, en este caso personas con discapacidad, han tenido que luchar en su día a día. Vivimos tiempos en los que debemos todos juntos, ciudadanos y autoridades, hacer prevalecer el goce de plenitud de los derechos humanos para todas y todos, una base de la dignidad humana que no pueda sustituirse. Hablar de igualdad sustantiva para grupos marginados nos permite reconocer que las personas con discapacidad enfrentan en nuestro Estado mayores retos para incorporarse a las actividades académicas, laborales y recreativas que necesitan para su pleno desarrollo. Retos que en muchos casos la mayoría no concebimos, tampoco experimentamos ni siquiera esporádicamente. Si bien es cierto que en las últimas décadas se han estado estableciendo en nuestras leyes cambios importantes a favor de las personas con discapacidad, los avances, aunque progresivos, han sido lentos y en Colima nuestra legislación aún presenta algunos vacíos o inconsistencias. Por ejemplo, desde un precepto básico es preciso referirnos, a la actual Ley de Integración para las Personas con Discapacidad, que ni siquiera debería llamarse así, ya que lo que es este grupo demanda y espera de nosotros como sociedad es la inclusión y no la integración para acceder a
la verdadera justicia en sus condiciones de salud, de educación, protección civil, con más oportunidades de trabajo, más incentivos económicos para la práctica del deporte o para su asistencia social, con mayor accesibilidad, tecnologías de información o soportes de comunicación, por mencionar solo algunas necesidades básicas. Nuestro deber como legisladores en este sentido debe ser, primero, conforme a lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, armonizar nuestras leyes para que el reconocimiento de estos ciudadanos con derechos, lo que nos debe llevar a concretar cambios institucionales y legislativos contundentes a su favor, comprendiendo esta oportunidad histórica con la que en esta 59ª legislatura debemos refrendar una demanda legítima de justicia por parte de las personas con discapacidad en el estado de Colima y así comenzar a reivindicar poco a poco y sin conformarnos jamás con esta tarea de generar justicia social, pero sobre todo garantizar los derechos humanos de todas y todos nuestros hermanos colimenses con discapacidad. Será necesario entonces reformar la actual ley en materia de discapacidad y crear nuevos organismos que coadyuven esfuerzos que faciliten y aseguren su pleno ejercicio de derechos, así como sus libertades fundamentales. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confieren el orden constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. A efecto de agilizar el trámite de la presente sesión y toda vez que la iniciativa que hoy ocupa ya fue remitida a todos ustedes, diputadas y diputados, vía correo electrónico, solicito que la misma se tenga por reproducida en este mismo término y sea insertada íntegramente en el diario de los debates, además de trasladarlo a las comisiones correspondientes. Gracias, diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Araceli García Muro. Se toma nota y se turna a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad. En la siguiente participación anotada tiene el uso de la voz la diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Con su permiso, diputada presidenta. Antes de dar inicio con mi punto de acuerdo, quiero solicitar su permiso para externar algo sobre la iniciativa del punto 9 del orden del día, que se refiere a los antecedentes penales. Primeramente, quiero agradecer al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos el trabajo que ha realizado para estudiar y analizar la iniciativa que una servidora presentó para hacerles la vida más fácil a las personas que han cumplido con su pena de prisión.
La iniciativa que hoy se dictaminó, surge por los acercamientos sociales de las personas que estando en libertad, después de cumplir con una pena de prisión, aún tienen que lidiar con el lastre de los antecedentes penales, situación que atenta contra la dignidad humana. Recordemos que con las reformas que implementan el nuevo sistema de justicia penal, uno de sus objetivos fue respetar la dignidad humana, y eso estamos haciendo hoy, respetando la dignidad humana de aquellas personas que ya cumplieron con una pena de prisión y que tienen todo el derecho de reinsertarse a la sociedad sin que el antecedente de prisión les represente un obstáculo para continuar con su vida de manera normal, sin que los demás te señalen como un expresidiario, ya que ello discrimina y pone barreras para que accedan a algún empleo. Por ello, considero que esta iniciativa vendrá a ayudar a tantas personas que por el antecedente penal han encontrado muchas dificultades para reinsertarse en la sociedad. Los antecedentes penales, una vez cumplida la pena de prisión, no debe existir, porque ello atenta contra la dignidad humana y afecta el libre desarrollo de la personalidad. Este Congreso se ha destacado por actuar a favor de la gente, de los más necesitados, y hoy lo volvemos a hacer. Los antecedentes penales deben de desaparecer de oficio sin que la persona deba realizar trámites adicionales a su proceso de libertad. Es cuanto, Presidenta. Ahora voy a dar lectura al punto de acuerdo. Adelante. La suscrita diputada Francis Anel Bueno Sánchez, así como los demás diputados que integramos el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123, 124 y 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo, misma que se presenta al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes es la institución gubernamental que se encuentra facultada para dar destino a los bienes descritos en los artículos 1 y 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de los Bienes del Sector Público, que para tal efecto se le transfirieron como son, primero, los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales. Segundo, los recibidos en donación en pago para cubrir toda clase de créditos a favor del gobierno federal. Tercero, los que habiendo sido embargados por autoridades federales hayan sido adjudicados a las entidades transferentes conforme a las leyes aplicables. Cuarto, los que sean abandonados a favor del gobierno federal. Quinto, los que están sujetos a uno de los procedimientos establecidos en la legislación aduanera, en la legislación fiscal federal o en otros ordenamientos jurídicos aplicables a las entidades transferentes. Deban ser vendidos, destruidos, donados o asignados en virtud de ser inflables, fungibles, perecederos, de fácil descomposición o deterioro, así como cuando se trate de animales vivos y vehículos. Sexto, los que pasen a ser propiedad del fisco federal. Séptimo, los títulos, valores, activos y demás derechos que sean susceptibles de enajenación cuando así se disponga por las autoridades competentes. Octavo, los bienes del dominio privado de la Federación y los que constituyan el patrimonio de las entidades paraestatales. Noveno, cualquier bien sin ser propiedad de la Federación en términos de la legislación aplicable, el gobierno federal, sus entidades o dependencias puedan disponer de él. Dentro de los procedimientos de enajenación que prevé la ley citada y su reglamento, se encuentra el de donación, a la cual pueden acceder las siguientes personas físicas y morales. A. En los servicios públicos locales, fines educativos o de asistencia social, tales como dependencias de la Administración Pública y Federal, entidades
paraestatales de la Administración Pública y Federal, gobiernos de las entidades federativas y municipios, para el desarrollo de sus actividades tales como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta. En este caso hablemos de organizaciones de la sociedad civil. Para el caso de atención de desastres naturales tales como gobiernos de las entidades federativas de conformidad con la declaratoria de emergencia o desastres naturales emitida por la Secretaría de Gobernación, y 2 municipios de conformidad con la declaración de emergencia y desastre natural emitida por la Secretaría de Gobernación. Para la atención a zonas de muy alta o alta marginidad, tales como municipios calificados como de muy alta o alta marginidad, de acuerdo con los índices que publica el Consejo Nacional de Población, instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Como podemos darnos cuenta, los bienes que se pueden transferir tienen diferentes características, por lo que en ocasiones el SAI debe determinar en forma inmediata su destino para evitar su descomposición o que se ocasionen daños de carácter ecológico u sanitarios, con el objeto de permitir su aprovechamiento para los fines sociales, educativos y asistenciales por las entidades autorizadas para recibir donativos en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es importante destacar que los bienes que recibe el SAI de las dependencias, entidades y autoridades públicas son principalmente para venta. El inventario de bienes con que cuenta para donación se destina a la población para prevenir o atender los efectos de desastres naturales, así como a los habitantes de las zonas de más alta marginidad. Sin embargo, la ley del SAI y los lineamientos de este para la donación prevé que podrán ser donados o asignados según corresponda a favor de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, así como de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para que los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o asistencia social, o a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que lo requieran para el desarrollo de sus actividades. Lo anterior constituye un área de oportunidad muy importante para gobiernos e instituciones al poder participar como donatarios ante el SAI, y lo menciono de esta forma porque es del conocimiento público que los gobiernos atraviesan por situaciones complejas en sus economías, las cuales no les permite adquirir los bienes necesarios para prestar los servicios públicos de forma óptima. Es aquí donde el SAI se convierte en un área de oportunidad, ya que los gobiernos pueden dar de alta como donatarios y resulta beneficiados de los bienes que estén enlistados para un procedimiento de donación. Recordemos que el SAI es la instancia de darle destino a todos aquellos bienes que han pasado al patrimonio de gobierno federal, pero que dichos bienes deben enajenarse o donados según corresponda. Por ello, las autoridades deben mostrar su interés en participar y ser beneficiarios para que los bienes donados puedan tener un destino en algún servicio público. En los últimos meses vemos cómo el gobierno federal subasta bienes en administración del SAI, y seguramente lo hace porque nadie ha solicitado su donación o porque su uso o destino no está vinculado con algún fin público. Sin embargo, mientras las autoridades e instituciones permanezcan inertes ante esta posibilidad de beneficiarse, no le encontrarán la utilidad que puede presentar para los servicios públicos. He aquí la importancia de exhortar al gobierno del Estado, a los 10 ayuntamientos de la entidad, así como a la Junta de Asistencia Privada, para que pongan atención en los servicios que tiene el Servicio de Administración y Enajenación de los Bienes, especialmente en los relacionados
con la donación de bienes para que se inscriban como donatarios y participen en los procedimientos de donación para fortalecer los servicios que presentan a la población en general. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con punto de acuerdo. Primero, este honorable Congreso del Estado hace un atento y respetuoso exhorto al secretario de Administración y Gestión Pública de Gobierno del Estado, a los presidentes municipales de los 10 ayuntamientos, así como al titular de la Junta de Asistencia Privada del Estado, para que pongan atención en los servicios que tiene el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, especialmente en los relacionados con la donación de bienes, para que se inscriban como donatarios y participen en los procedimientos de donación con el objeto de fortalecer los servicios que cada uno de estos presentan a la población en general. Segundo, este honorable Congreso del Estado hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que en uso de sus atribuciones impulse una campaña de difusión sobre los bienes que pueden ser sujetos a un procedimiento de donación para que las autoridades e instituciones interesadas puedan participar con oportunidad. Tercero, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese en el mismo a las autoridades exhortadas para los efectos administrativos correspondientes. Los que suscriben con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso en el momento de su presentación, por tratarse de un asunto de urgencia de resolución. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Francis Anel Bueno Sánchez, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente registro tiene el uso de la voz la diputada Ana Karen Hernández Aceves. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. La suscrita diputada Ana Karen Hernández Aceves, integrante de esta 59ª legislatura de la paridad de género, en uso de las facultades que me confieron los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 46 y se adiciona el artículo 47 bis a la Ley de Profesiones del Estado de Colima, así como el artículo 22 de la Ley de Educación del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente. Exposición de motivos. Soy fiel creyente que las y los estudiantes son el presente y el futuro de nuestro Estado y, por supuesto, de nuestro país. Por lo tanto, deben ser ellos quienes, con sus acciones diarias, transformen nuestra sociedad.
Ese futuro que todos anhelamos está en las manos de las próximas generaciones, en las y en los estudiantes, en esas conciencias capaces de resolver los problemas que hoy enfrentamos. En esa etapa de la vida, de ser estudiante es única e incomparable. Forman los protagonistas del cambio, los nuevos líderes, la nueva sociedad. Todas y todos ellos son conscientes de los retos que tiene la cara de nuestra sociedad. Son conscientes de las obligaciones y derechos consagrados en nuestra Carta Magna. En ese sentido, propongo revalidar el papel y objetivo del estudiantado de nuestra entidad. Debemos dejar de ver como un sector olvidado y vulnerable o de riesgo, para pasar a verlo como el motor y el actor de nuestro Estado. El objeto de esa iniciativa es para brindar la posibilidad a las y a los estudiantes conscientes de analizar los problemas sociales y ambientales de su comunidad, para que propongan soluciones, generando proyectos y los ejecuten en favor de su propia sociedad, enriqueciendo sus conocimientos a través del servicio social que como estudiantes deben presentar. Es decir, que los estudiantes puedan optar por realizar su servicio social en la medida que acrediten haber realizado alguna actividad en beneficio de su comunidad o del medio ambiente, con lo cual se fomenta la participación de las o los estudiantes en actividades que beneficien su sociedad y en el medio ambiente, genera un compromiso moral y social tanto en los alumnos en toda la sociedad. Más que una obligación, se plantea una opción de fortalecimiento de valores sociales, culturales, científicos y ambientales. Esta reforma ve a los jóvenes como la materia prima que se necesita en nuestro Estado en talento laboral. Por eso creemos en darles confianza, entusiasmo, vitalidad y alegría para que puedan apostarle a la reconstrucción de nuestra entidad. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de su soberanía la siguiente iniciativa de decreto. Artículo primero. Se reforma el artículo 46 y se adiciona el artículo 47 bis de la Ley de Profesiones del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 46. El servicio social de los estudiantes y profesionales es un conjunto de actividades de carácter solidario. Su objetivo es apoyar a la población en situaciones de desventaja económica, extendiendo los beneficios de las ciencias, las técnicas, las culturas, los derechos humanos y los valores ambientales, fomentando en las y el prestador una conciencia de solidaridad y fraternidad ante la comunidad a lo cual pertenecen, cooperando en todo momento en el desarrollo de la entidad. Quedarán extensos de la obligación del servicio social las y los estudiantes. Primero, que formulen y ejecuten proyectos sociales altruistas en favor de la comunidad, actividad que debe desarrollarse propia de los estudiantes profesionales respectivos, siempre y cuando el proyecto dure por lo menos 4 meses y se compruebe actividades en beneficio del medio ambiente, siempre y cuando se compruebe el seguimiento que le ha dado para que se conserve. Estas actividades emprendidas en favor del medio ambiente deberán documentarse por un periodo de 4 meses, comprobados con un informe mensual. No se computarán los términos anteriores, el tiempo que por enfermedad. Se reforma el artículo 22 de la Ley de Educación del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 22. Los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social en los casos y términos de la Ley de Profesiones del Estado de Colima y demás disposiciones reglamentarias correspondientes. En esta se preverá su prestación como requisito previo para obtener título o grado académico. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, el Ejecutivo Estatal contará con un plazo de 90 días, contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las modificaciones respectivas a las disposiciones reglamentarias de estas leyes. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La suscrita diputada solicitó que la presente iniciativa se turne a la comisión competente para poder realizar el análisis y dictaminación correspondiente en los términos de los artículos 86 y 92 de la ley
Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su reglamento. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada Ana Karen. Se toma nota y se turna a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales, de educación y cultura y de protección y mejoramiento ambiental. Continuando con el siguiente compañero registrado, tiene el uso de la voz el diputado Francisco Javier Rodríguez García. Gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Derivado de que la sesión pasada no hubo asuntos generales, pues nos quedamos estancados algunas iniciativas que hemos presentado. Por lo tanto, quiero solicitarle su comprensión y trataremos de ser breve de algunos planteamientos que ya hemos realizado. La primera de ellos, comentarles que ya ustedes también lo hubieron visto en la síntesis de prensa. Son dos iniciativas, una que tiene que ver con la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima y la segunda con la Ley de Austeridad del Estado. En el tema de participación ciudadana, tiene que ver una propuesta muy concreta de rescatar la esencia del presupuesto participativo. Ya se había presentado también en esta tribuna por parte de la compañera diputada Jazmín una iniciativa en este contexto que viene de alguna manera también a reformar diferentes perspectivas de inclusión de la ciudadanía en las definiciones, y con ese ánimo de seguir contribuyendo en esta misma iniciativa, pues presentamos la propia para que se estudie y se analice en su momento. ¿Cuál es en concreto? Los ayuntamientos en general se han venido distanciando de la labor principal que marca el artículo 115 constitucional, de sus funciones que tienen que ver sobre servicios públicos, agua potable, seguridad, alumbrado, calles, drenaje, y se han destinado a veces sus acciones y sus inversiones de obra pública a otro tipo de actividades, inclusive de tema cultural, deportivo, temas de programas sociales, lo cual, pues si bien viene en beneficio de la población, lo cierto es que en esencia su función como ayuntamiento a veces ni siquiera la cumplen. Es decir, si bien algún ayuntamiento tiene programas de zapatos, útiles escolares, programas deportivos, pero las calles no están en buen estado, pero falta alumbrado público, pero no se atiende la seguridad, pero no se atiende el drenaje, en fin, las áreas verdes, por ejemplo. Con esta finalidad, siendo el impuesto predial el principal ingreso de los ayuntamientos y siendo la principal tributación que tiene que reportar un ciudadano, es importante darle una ponderación para que cada ciudadano sepa dónde va destinado lo que se le está entregando a un municipio. De ahí la propuesta es que el 30% del impuesto predial sea consultado con la ciudadanía para que en el marco del 115, colonia por colonia, en este presupuesto de asentamiento humano, urbano en este sentido, o en la zona rural, se regrese de manera directa a la ciudadanía. Y pongo el ejemplo muy concreto. Si alguna colonia, como hoy estamos padeciendo el tema de seguridad de manera generalizada, en esa colonia se recauda 1 millón de pesos, el tema es que el 30%, que serían 300,000, el alcalde o la alcaldesa estará obligada a consultar a los ciudadanos en qué necesitarían acciones para corregirlo. ¿Y qué podría pedir los ciudadanos o los vecinos de dicha colonia? Ponme una motopatrulla
págame con eso el sueldo de 2 agentes y que sea de alguna manera exclusiva o preferencial para mi colonia. O bien, en esta colonia, para mejorar el tema de seguridad, pues ponme cámaras de videovigilancia que estén conectadas con el sistema estatal y pueda tener un circuito de mayor vigilancia. O bien, rescátame mis áreas verdes, o bien, rescátame luminarias. Y todo ese entorno de rescate de los espacios públicos pueden generar mayor seguridad. Ese es el objetivo del presupuesto participativo y que todos sabemos que tiene ya una larga historia en Latinoamérica. Inició en Brasil en los años 80, en los 90 tuvo un empuje importante en Argentina, en Perú, porque vienen derivados de desatarse de las prácticas centralistas que dejaban los gobiernos, las dictaduras militares en América Latina. Se propagó a España posteriormente, se propagó a Europa y apenas recientemente lo estamos viendo en México, en la Ciudad de México, en Jalisco, con este tipo de temas. Entonces, por eso aquí está esta iniciativa que está a estudio y junto con ella viene a complementar algo que presentamos a principios de este año y que está ahí todavía en análisis, digamos, que es, van a decir los alcaldes, ¿sabes qué? Esta iniciativa va a afectar mis ingresos. Pero ya hay una iniciativa en donde se reforma la ley, el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se aumenta del 22 al 25, y eso, el presupuesto que pudiera aumentar a los municipios, sanearía un poco sus finanzas y desahogaría lo que hoy se va destinado el presupuesto predial, que es en un 90% a cubrir el gasto operativo. Esto viene a complementar esa iniciativa de la Ley de Coordinación Fiscal junto con la Ley de Presupuesto Participativo para que el presupuesto, el impuesto que se pagan los municipios, los ciudadanos al municipio, regrese a su colonia en obras específicas y acciones. La segunda ley que presentamos tiene que ver con la Ley de Austeridad del Estado. Nos aprobamos en diciembre por ahí una ley y necesitamos agregarle algo. Miren, cada año, cada fin de año se viene posteriormente con la aprobación, la discusión de los incrementos salariales para los servidores públicos, para los trabajadores de confianza, para los trabajadores sindicalizados. Y cada año es una discusión. ¿Y qué pasa? Las previsiones salariales luego tienden a incrementar el presupuesto general. Y aunque la Ley de Disciplina Financiera tiene un tope hasta el 3%, también es cierto que viene siendo una carga financiera. Con esta iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad, al artículo 5, es que le estaríamos sugiriendo, obligando de alguna manera a que el gobierno del Estado, los ayuntamientos prevean en el propio capítulo de servicios personales medidas de economía, de austeridad, para que sea ahí mismo, sin afectar el presupuesto global, donde se garantice lo que ya es un derecho de los trabajadores, que es su incremento salarial, porque es un derecho humano y porque además se tiene que actualizar al salario real, que es a la capacidad de compra. Y por lo tanto, con eso como legislatura estaríamos dando una señal en donde le decimos, trabajadores, respetamos ese derecho a que tengas un salario digno, a que se esté incrementando conforme a la inflación adecuadamente, pero también tú, autoridad estatal, autoridad municipal o los organismos públicos descentralizados, toma las medidas pertinentes en el propio capítulo de servicios personales, como por ejemplo con lo que sucedió en el Estado, que se tenían 100 plazas no ejercidas que equipararon a 50 millones de pesos y de ahí se les está respondiendo el incremento salarial a la clase trabajadora. Entonces, economías de esa naturaleza debe de prever la administración para que pueda hacerle frente a lo que sí es un derecho. Entonces, no estamos en contra de los incrementos salariales, eso deben ser justos, pero deben de estar sustentados en medidas de austeridad. La tercera iniciativa que hoy presentamos, esta apenas se presenta hoy y solicito que sea turnada a las comisiones respectivas, tiene que ver con la ley de los trabajadores al servicio del gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados. Miren, cada 3 años particularmente se ve la problemática en los ayuntamientos, llega una administración y por los conflictos electorales o postelectorales con el alcalde o la administración anterior, corredera de gente, ¿verdad? No le importa saber si estaban haciendo bien sus funciones, no le importa saber si ya cumplieron los 6 meses que por ley y por constitución se le merecen para que tengan la base y los corre. ¿Y qué se genera? Una deuda, un pasivo, porque los laudos luego van a salir en montón y van a incrementar dichos pasivos a la administración. Y como a veces el alcalde o la alcaldesa que vaya entrando dice, pues a mí no me importa porque va a tardar
hasta que yo salga de esta administración le va a tocar al siguiente. Es una irresponsabilidad que se está dando. Entonces, debemos de tener previsiones como lo es la suspensión provisional en este sentido para que, tratándose de trabajadores de base, supernumerarios, en contravención a lo establecido en estos artículos de la ley, al momento de presentar la acción correspondiente puedan solicitar la suspensión del despido para que se desahogue todo el proceso y no se venga finalmente a decirle, ¿sabes qué? Pues lo que se conoce como salarios caídos o las percepciones que no ganaste, además en el laudo vaya incrementando en este sentido las nóminas y el gasto que ya está de por sí sumamente exacerbado. Esta es una iniciativa, creo, interesante que pudiera discutirse obviamente con los alcaldes, discutirse desde el punto de vista de los tribunales respectivos, pero con esto ayudaría a ponerle un freno a despidos que son impulsados por sentimientos postelectorales, por revanchismos, y que lo único que se afecta son las finanzas municipales. Y también, junto con esto, ya entrados en gastos, hay dos temas fundamentales. Uno tiene que ver con la ley de archivos, que recientemente fue ya publicada por el Ejecutivo del Estado. Sin embargo, hubo dos observaciones que hizo por parte del Ejecutivo. Recordarán que una de las características que esta legislatura le aportó a esa iniciativa es ponerle un porcentaje ya establecido para que tenga como un piso de fondeo para capacitación, para equipamiento, para tecnologías en materia de archivos. Sin embargo, la observación del Ejecutivo fue que lo pusimos sobre el presupuesto estatal, donde incluye tanto a poderes legislativo, poder judicial, poder del Estado y otros organismos. Esa era la visión de la legislatura, sin duda alguna, pero también el Ejecutivo creo que tiene en parte razón en hacer la observación y decir, bueno, ahí nosotros tendría que haberse hecho una consulta con los demás poderes y ver el impacto presupuestal. Acepta que se queda de alguna manera establecido un porcentaje en este tema, pero que la misma no diga del presupuesto estatal, sino solamente del Poder Ejecutivo, procurando lo que ese monto mínimo, que era aproximadamente 10 millones de pesos, se siga conservando para que sea el piso mínimo de fondeo. No sé si solicito que se obvie la lectura del mismo y solamente leer, esta es una reforma a la iniciativa, y solamente leer el resolutivo correspondiente, Presidenta, y solicitarle que sea obviado de todo trámite para que sea votado en este momento. Entonces, la reforma quedaría en el siguiente contexto, sería decreto único, se reforma la fracción décima del artículo 72 y el artículo 10º transitorio de la Ley de Archivos del Estado de Colima para quedar en los siguientes términos. Artículo 72 de la fracción primera a la novena queda como tal. La fracción décima diría: presentar al gobernador las solicitudes de autorización de financiamiento, obligaciones a cargo del Archivo General del Estado y en su caso la afectación de sus ingresos bajo los términos previstos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus municipios. Y en los transitorios, que es lo que estaba comentando, el artículo primero al noveno queda igual. El 10º transitorio diría: el monto del Fondo de Apoyo Económico para Archivos establecido en el artículo 91 de la Ley de Archivos del Estado de Colima se constituirá por lo menos con el importe correspondiente al 0.0008% del total de ingresos estatales del Poder Ejecutivo en cada ejercicio fiscal, una vez tomada en consideración la evaluación de la disponibilidad presupuestal y que hayan sido cubiertas las prioridades de gasto enmarcadas en el Plan Estatal de Desarrollo para el ejercicio fiscal correspondiente. Transitorio único: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Y atentamente, bueno, la intención es que sea una iniciativa de reforma de los 25 diputados para poder completar, lo cual, diputada presidenta, le solicito se obvie la dispensa de todo trámite y se someta a votación en este momento. Y me reservo porque me queda todavía uno más. Gracias, compañero diputado Francisco Rodríguez. Bueno, se presentaron cuatro propuestas. En cuanto a las dos primeras de la ley señalada por término, ya se le mencionó a usted, ha sido plenamente relacionadas y turnadas a síntesis de comunicaciones de la presente sesión. En cuanto a la tercera iniciativa a la que se hizo referencia, se toma nota y se turna
a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de trabajo y previsión social. En cuanto a la iniciativa número 4, y diputadas y diputados, en virtud de la petición hecha por el diputado Francisco Rodríguez y por las razones antes expuestas, se somete a la consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo, pero antes de eso, con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 13 horas con 49 minutos, decreto un receso.